Hoy hablaremos del sistema respiratorio humano. Profundizaremos en su estructura, función y consideraciones clínicas. El sistema respiratorio es responsable de la oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de carbono, productos claves del metabolismo celular. Su función principal es el intercambio de gases, que ocurre a nivel alveolar, pero también cumple roles secundarios en la regulación del equilibrio ácido-base, la fonación y la defensa contra patógenos inhalados. Por ello, el sistema respiratorio es el encargado del intercambio de gases y homeostasis, también la regulación del pH a través del equilibrio del CO2 y la estructura de la barrera inmunológica. Las vías respiratorias superiores están formadas por la nariz, la cavidad nasal, los senos paranasales, la faringe y la laringe. Estas estructuras no solo permiten la entrada de aire, sino que lo filtran, lo calientan y lo humidifican. La laringe, además, contiene las cuerdas vocales, que son las responsables de la fonación. Veamos cada una de ellas. En cuanto a la nariz, es la primera porción del sistema respiratorio y tiene dos partes principales, la externa y la interna. La nariz externa está compuesta de hueso nasal y cartílago. Dentro de estos están el cartílago alares mayores y los menores. La piel que recubre lo que es la nariz externa contiene glándulas sebáceas. Ahora, seguidamente tendremos la cavidad nasal, que se extiende desde las narinas o los orificios nasales hasta las coanas, que son las aberturas hacia la nasofaringe, y se divide en dos cavidades por el tabique nasal, cuya función principal es la filtración del aire. El aire pasa a través de los pelos o vibrisas y la mucosa nasal. Entonces, esa mucosa nasal es rica de células caliciformes que producen moco para captar así esas partículas. También es responsable de la humidificación y calentamiento. La mucosa vascular de los cornetes superiores, medios e inferior humidifica y calienta el aire que inhalamos. El olfato también está en esta área, que está en la parte superior de la cavidad nasal y contiene el epitelio olfatorio con neuronas sensoriales que detectan los olores. En cuanto a sus implicaciones clínicas, la desviación del tabique puede obstruir el flujo de aire y causar infecciones recurrentes, como por ejemplo también la rinitis alérgica o la inflamación de esta mucosa nasal, que es común en pacientes alérgicos. La cavidad nasal también está estructurada por vestíbulo nasal, que es la parte más anterior de la cavidad nasal, junto después de las narinas, donde se encuentran los pelos o las vibrisas que ayudan entonces a filtrar el aire o esas partículas. Luego tenemos los cornetes. Tenemos tres cornetes, el superior, el medio e inferior, que crean pasajes de aire llamados meatos. Estos incrementan la superficie de la cavidad nasal para mejorar así la respiración, Y el tabique nasal, como ya les había mencionado, va a dividir la cavidad nasal en dos mitades, que está compuesto por el pómer, el ecmoides y el cartílago del tabique. La cavidad nasal, por tanto, contiene receptores olfatorios en su parte superior que permite entonces la percepción del sentido del olfato. Algunas implicaciones clínicas está la desviación del tabique nasal, que son factores predisponentes para la sinusitis. Ahora avancemos con los senos paranasales. Estas son cavidades llenas de aire ubicadas en los huesos alrededor de la cavidad nasal. Los principales son senos frontales. Están situados en el hueso frontal por encima de los ojos.
Tenemos los senos maxilares, que son los más grandes, ubicados en el maxilar superior, y tenemos los senos efenoidales en el hueso efenoides detrás de los ojos. Tenemos también los senos hemoidales, un conjunto de pequeñas celdas o cavidades nasales, también cerca de los ojos. Su función es la reducción del peso del cráneo. Otra de sus funciones es aumentar la resonancia de la voz, y la producción de moco también ayuda a mantener la cavidad nasal húmeda. Dentro de las implicaciones clínicas podemos encontrar la sinusitis o la inflamación de los senos paranasales, generalmente debido a infecciones que pueden provocar dolor facial, obstrucción nasal y secreción de la mucosa. Avancemos ahora con la faringe. La faringe es un tubo muscular que conecta la cavidad nasal y bucal con lo que es la laringe y el esófago. Se divide en tres regiones: nasofaringe, parte superior de la faringe, situada detrás de la cavidad nasal. ¿Okay? Allí esta contiene lo que son las amígdalas faringeas y los adenoides, y está conectada a los oídos mediante la trompa de Eustaquio. Tenemos también la orofaringe, que es la parte media de la faringe detrás de la cavidad bucal, y las amígdalas palatinas también están ubicadas acá. Y la laringofaringe, que es la parte inferior que se extiende desde el hioides hasta la apertura de la laringe y el esófago. Dentro de sus funciones actúa como una vía común para el aire hacia la laringe y los alimentos hacia el esófago. También interviene en la deglución, el movimiento que hacemos al comer, al alimentarnos, hacia el esófago. Y dentro de las implicaciones clínicas tenemos la faringitis, que es la inflamación de la faringe, comúnmente causada por infecciones virales o bacterianas. Avancemos ahora con la laringe. La laringe es un órgano tubular situado en la parte superior del tracto respiratorio. Está en la unión de la faringe y la tráquea. Está formada por varios cartílagos. El cartílago tiroides, el más grande, forma de prominencia laringea o que llamamos manzana de Adán. Tenemos el cartílago cricoides, que completa un anillo alrededor de la laringe. Tenemos la epiglotis, que es el cartílago en forma de hoja que cierra la entrada de la laringe durante la deglución para prevenir la aspiración. Y tenemos los cartílagos aritenoides, que controlan el movimiento de las cuerdas vocales. Dentro de sus funciones está la fonación, porque se encuentran las cuerdas vocales verdaderas o los pliegues vocales, que éstas se tensan por los mismos músculos laringios, permitiendo la producción de sonido cuando el aire pasa por a través de ellas. También tiene la función de protección, porque la epiglotis se cierra durante la deglución para evitar la entrada de alimentos en la vía respiratoria. También tenemos la función de pasaje de aire. Conduce el aire desde la faringe a través de la tráquea. Dentro de las implicaciones clínicas tenemos la laringitis, que es la inflamación de las cuerdas vocales que puede causar ronquera o pérdida de la voz. También tenemos la obstrucción de vías aéreas. El edema de la epiglotis o una lesión en la laringe puede bloquear las vías respiratorias, requiriendo una intervención quirúrgica inmediata como la traqueotomía o la intubación. Ahora hablemos de la anatomía de las vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias inferiores comienzan en la tráquea y se dividen en los bronquios principales, que luego se ramifican en bronquios secundarios y terciarios, hasta formar bronquiolos terminales y respiratorios.
Estos conductos terminan en los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. Avancemos ahora con la tráquea. La tráquea es un tubo flexible de unos 10 a 12 centímetros de longitud, compuesta por aproximadamente de 16 a 20 anillos cartilaginosos en forma de C, con el extremo posterior unido a músculos lisos como el músculo traqueal y tejido conectivo. Tiene una capa mucosa recubierta por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con abundantes células caliciformes productoras de moco. Tenemos los anillos cartilaginosos que mantienen la tráquea abierta y previenen su colapso durante la respiración. Tenemos luego la bifurcación traqueal, que al final de la tráquea, en el nivel de la carina, se divide en bronquios principales derecho e izquierdo. Dentro de sus funciones principales está la conducción de aire. La tráquea transporta el aire desde la laringe hasta los bronquios. Tiene la función de limpieza y defensa. El epitelio ciliado desplaza el moco cargado de partículas hacia arriba, que es el mecanismo mucociliar, para ser eliminado del sistema respiratorio. Avancemos con los pulmones. Cada pulmón está compuesto de lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. La anatomía pulmonar está adaptada para maximizar la superficie de intercambio de gases, con aproximadamente 300 millones de alvéolos en total, proporcionando una área de alrededor de 70 metros cuadrados. Los lóbulos pulmonares, en el caso del derecho, se dividen en superior, medio e inferior, y el izquierdo superior e inferior. Con respecto a la irrigación sanguínea, la circulación pulmonar o el intercambio gaseoso es su función, y la circulación bronquial es la nutrición de estos tejidos pulmonares. En cuanto a la segmentación broncopulmonar, cada pulmón se divide en segmentos broncopulmonares, que son unidades funcionales separadas y pueden ser extirpados quirúrgicamente si es necesario. En cuanto a la estructura de los pulmones son los órganos principales de la respiración, situados en la cavidad torácica a ambos lados del corazón. Cada pulmón está cubierto por la pleura, que es una membrana serosa de 2 capas, que tiene la pleura parietal y la pleura visceral. En cuanto al pulmón derecho, que es el más grande porque tiene 3 lóbulos y que se divide en superior, medio e inferior, están separados por la fisura horizontal y también por la fisura oblicua. Y el pulmón izquierdo, que es más pequeño debido a la ubicación del corazón, tiene 2 lóbulos que se dividen en superior e inferior y están separados por la fisura oblicua. También contiene la incisura cardíaca. Tenemos también los segmentos broncopulmonares. Cada pulmón se divide en segmentos broncopulmonares, que son las unidades funcionales independientes. Dentro de las funciones tenemos el intercambio de gases que ocurre en los alvéolos, que son pequeñas estructuras en forma de saco rodeadas de vasos capilares, donde el oxígeno se difunde hacia la sangre y el dióxido de carbono es expulsado. Tiene la función de ventilación. Los pulmones se expanden y se contraen para permitir el ingreso y salida de aire durante la respiración. Los alvéolos son la unidad estructural y funcional del pulmón. Están recubiertos por neumocitos tipo 1 que permiten la difusión de gases, y los neumocitos tipo 2 que secretan surfactante, una sustancia que reduce la tensión superficial y previene el colapso alveolar. Los neumocitos tipo 1 permiten la difusión pasiva de gases a través de una membrana delgada. En el caso de los neumocitos tipo 2, secretan surfactante, crítico para mantener la
patencia alveolar durante la exhalación. La membrana alveolo-capilar es una estructura de 0.5 micras de espesor que facilita el intercambio eficiente de oxígeno y de dióxido de carbono. La respiración es un proceso mecánico controlado principalmente por el diafragma y los músculos intercostales. Durante la inhalación, el diafragma se contrae y desciende mientras los músculos intercostales externos elevan las costillas, aumentando el volumen torácico y permitiendo la entrada del aire. También la inhalación es un proceso activo regulado por la contracción del diafragma y la expansión de la cavidad torácica. Y la exhalación es un proceso pasivo donde el diafragma se relaja, disminuyendo el volumen torácico y expulsando el aire. También tenemos la presión intrapleural, que siempre es negativa en relación a la atmósfera para mantener así los pulmones inflados. El control de la respiración está a cargo del sistema nervioso central, principalmente del bulbo raquídeo y el puente. Los quimiorreceptores en el cuerpo carótido y en el cuerpo aórtico detectan cambios a niveles del CO2, del oxígeno y el pH, ajustando la frecuencia respiratoria según sea necesario. El centro respiratorio del bulbo raquídeo regula la frecuencia respiratoria según los niveles de CO2 en sangre. Los quimiorreceptores son sensibles a la concentración de CO2 y de oxígeno. Las alteraciones en el pH sanguíneo influyen en la ventilación alveolar para restaurar el equilibrio ácido-base. Hablemos rápidamente de algunas patologías comunes del sistema respiratorio. Dentro de las más comunes se destacan el asma, el EPOC y las infecciones como la neumonía. Cada una de estas enfermedades afecta el flujo del aire o el intercambio de gases en los pulmones de maneras distintas. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que provoca hiperreactividad bronquial y obstrucción reversible. En el caso del EPOC es la obstrucción progresiva de las vías respiratorias. Generalmente es causada por exposición al tabaco. Y la neumonía pues, es una infección del parénquima pulmonar que puede causar inflamación y consolidación alveolar. Para concluir, el sistema respiratorio es fundamental no solo para el intercambio de gases, sino para la relación del pH y la eliminación de desechos metabólicos. Una comprensión profunda de su anatomía y fisiología es clave para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.